Se dice que es el oficio más antiguo del mundo. Hay quienes, con buenos argumentos, lo reivindican. Y hay también quienes lo señalan como mera explotación humana. Tratemos de dejar ese debate para la caja de comentarios. Por ahora, por favor, ten en cuenta que la prostitución ha sido, a lo largo y ancho del mundo, una fuente de anécdotas. Algunas de ellas increíblemente macabras. Esa es la cita de hoy. Prepárate muy bien para 7 historias reales que no olvidarás. Este es el top 7 de las historias de prostitutas más terroríficas y perturbadoras. Número 7. Muchos dirían que la idea principal tras el oficio más antiguo es que las personas feas tengan oportunidad también, ¿verdad? Pero lo cierto es que, aún intercambiando dinero, hasta eso tiene sus condiciones. Hay personas que, a mayor fealdad del o de la clienta, porque ellas también contratan, mayor es el precio que se cobra. La tarifa jamás es la misma para todos. Sabelo. Te presento a la empresaria del mundo íntimo, mejor pagada de los Estados Unidos. Su nombre es Alice Little y, antes de la pandemia, hacía $1 millón por año. Pero, ¿cómo? Simple. De ejercer el oficio de la prostitución, la señorita Little se graduó a empresaria. Verás, Nevada es un estado famoso por el tema de los extraterrestres. Lo creas o no, los ovnis son parte de su economía, porque atrae turistas no solo de todo el país, sino del mundo. Y llegados a este punto, hay algo que la señorita Little sabe muy bien. El turismo siempre atrae clientes. Es por eso que ella, junto a otro empresario llamado Dennis Hoff, montó una casa de placer con temática ovni. O mejor dicho, dado que en ese antro hay parafernalia de Viaje a las Estrellas, Guerra de las Galaxias, Doctor Who y todo el universo cinematográfico de películas de Marvel y DC, este sitio tiene temática más específicamente nerd. Un yankee diría, solo en América. Hasta acá, todo bien. Pero este lugar tiene muchos problemas, porque a menudo se presentan clientes desaseados, con mal olor corporal, con legañas en los ojos, pellejos resecos en los labios, con mal aliento, restos de comida entre los dientes y un aspecto general que, más que desaliñado, es deplorable. Es increíble, pero gente así sobra. Y si tenemos en cuenta qué van a buscar esta clase de tipos ahí, para las trabajadoras del lugar, ha de ser como una película de ciencia ficción de horror. Obviamente este sitio paga mejor que otros, pero con todo y eso no se consiguen a muchas profesionales que quieran trabajar acá. Encima han de calzarse uniformes para complacer los deseos carnales de ciertos clientes, por lo cual es como si parte del trabajo es, amén de lo obvio, hacer cosplay todo el día.
en un video para YouTube de esta naturaleza y pidiendo disculpas por todo lo que no te podemos mostrar, el puesto número 7, empezando a calentar motores, se lo quedan las chicas que tienen que trabajar acá. Obviamente, no todos los clientes son desagradables, pero ellas denuncian que, más que a menudo, ese es el caso. Lamentablemente, no se puede hacer mucho porque es un lugar para gente así. Y si bien no todos los ñoños son como lo anterior descrito, hay, eso sí, una alarmante cantidad que sí lo son. ¿Es más caro que otros sitios? Sí, pero francamente, viendo lo que a veces se presenta por esa puerta, es entendible que lo sea. Miss Little afirma que parte del costo no va a los bolsillos de las chicas, sino a comprar suplementos de higiene personal para los vestidores, indicándoles a los clientes más sudorosos que primero tomen una ducha y se laven los dientes. Número 7. Número 6. El personajillo del esnable que vas a ver a continuación fue un constante azote en el mundo de las trabajadoras de la calle. Haz un ejercicio sano. Seas quien seas, ponte en el lugar de ellas. Hay sitios del mundo donde la profesión que ejercen no es legal. Y eso, en lugar de ayudar, perjudica sobremanera, porque abre las puertas a todo tipo de juegos sucios, estafas y situaciones peligrosas que las prostitutas no se animan a denunciar. Ocurrió en España. No te puedo mostrar la foto del sujeto porque no se animaron a publicarlas, probablemente debido a un asunto legal. Pero un tipo se la pasaba en internet contratando servicios a cambio de pagar con cheque. Hombre, mujer o lo que sea que esté detrás, te pregunto, ¿tú aceptarías eso? Dar un servicio de esta naturaleza a cambio de un cheque. Muchas personas sabiamente esbozarán un rotundo ¡no! Pero, lamentablemente, gente ingenua hay en todos los estratos de la vida y la prostitución, lo creas o no, no es la excepción. Total que, confiadas porque este sinvergüenza les dejaba un cheque, iba y les hacía todo lo que él quería en la cama. Luego, cuando ellas iban al banco a depositar el dinero, el cajero les decía: cheque sin fondo. Imagínate que te hagan eso a ti, que te estafen. ¿Te ha pasado? ¿Cómo te sentiste? Ahora imagina cuando se lo hacen a una prostituta. Es mucho más ultrajante. Y es acá, analizándolo, cuando caes en cuenta de la perversidad más grande de este estafador. Imagina el proceso. Me refiero a que imagines ir a denunciar al tipo. Imagina las explicaciones que le tienes que dar a la policía. Sientes el cringe. Bueno, él contaba con eso, con que les diera vergüenza, con que se sintieran humilladas. Hasta que un día, una prostituta con los ovarios bien puestos se animó a denunciarlo. ¡Que viva España!
el juez a cargo no solo se puso del lado de ella, sino que además obligó al tipo a pagarle todo y a rendir cuentas a la justicia. Esta historia es, sin embargo, agridulce. Se cree que este ser inmundo ha estafado docenas de miles de euros a muchas chicas, pero ellas no se animan a denunciarlo y sin eso no se puede hacer nada. Pero al menos a una le tuvo que pagar. Número 6. Número 5. Pilas todo el mundo, en especial los jóvenes viendo esto con adultos, porque necesito que les expliquen rápido una palabra que se generó en internet. LOLcow. LOLcow es básicamente una persona de internet que mete tanto la pata, o sea, alguien que la caga todo el tiempo, haciendo reír así a todo el mundo. Así como una vaca da leche, un LOLcow ofrece risas siempre, pero no porque te ríes con él, sino a costillas de él. Te presento a Eric el actor, seudónimo de Eric Shawn Lynch, un sujeto con el síndrome de Ehlers-Danlos que se la pasaba llamando por teléfono al que supo ser el programa radial más escuchado en los Estados Unidos, el show de Howard Stern. El problema es que Eric, a pesar de su condición, era muy difícil de hacerse querer. El tipo era grosero, mal educado y sumamente pretencioso. Y por pretencioso me refiero a que, dado que Howard Stern lo ponía al aire todo el tiempo, por ser un LOLcow, Eric se creía una celebridad. Su seudónimo, el actor, se lo puso él mismo. Imagínate. En pocas palabras, ¿sabes esas personas que no saben manejar la fama en internet y cometen metida de pata tras metida de pata, como si fueran las Olimpiadas de los pendejos? Eric lo hacía desde antes de internet. Esta persona decidió perder su virginidad y hacer de ello un show. Exponerse, sobreexponerse. Pensó que toda exposición mediática jugaría a su favor. Ocurrió en Nevada, estado que recordarás del 7º escaño en este top, en el cual la prostitución es legal. Y estas fueron las consecuencias. I do have to say one thing, and I don't know if you saw this, Howard. I know he's going to call me all sorts of names. Really the most disgusting visual ever in the history of anything. I saw it. There's a picture. Eric is laying on the bed naked, almost exactly. He's wearing a T-shirt, so he looks like Burt Reynolds. Right. You know. Oh. And you see his whole junk and everything. It was just The picture I saw, he didn't show his penis. No, it was he's laying on the bed with his arm out in front of the girl, and he's butt fucking naked except for a T-shirt. I didn't get that picture. And you see everything. Can you see his penis? Everything. Because the one I have, he's got his legs crossed like a chick, like you can't see the junk. You can see it, can't you? No. I thought I saw it. I didn't see any wiener. Where? There's a picture circulating now of Eric the Midget at the Bunny Ranch New Year's Eve. Uh-huh. And he's nude, like he's got a shirt, but his whole bottom half is exposed. But he's got hell, how the hell did you guys get your hands on that? Someone sent it to Oh, him. you accidentally leaked it. Right. I didn't leak it. Someone did. Pero, ¿cómo se extrapola todo esto a una historia oscura aledaña al tema que nos convoca? Simple. Seas quien seas y del sexo que seas, con mucha educación te pido que te pongas en el lugar de una persona que tiene que atender las necesidades íntimas de Eric. Acá entra en juego una cuestión de respeto humano y también de profesionalismo. Dos cosas que el mismísimo Eric no tenía. Al hacerlo público todo, salió el nombre de la chica que lo atendió aquella noche y el asunto
degeneró en un desnalgue grotesco y vulgar, en una exposición negativa llena de morbo por la enfermedad de Eric. Y lamentablemente, dada la censura de YouTube, no puedo mostrarte siquiera el 10% de lo que fue todo este escandalete devenido en comedia grasienta y vulgar. Para colmo, Howard Stern, quien supo aprovechar para beneficio de su show la personalidad garrafal de este tipo, y fue partícipe y artífice de muchas de estas situaciones desagradables, es un sujeto que hoy día la juega de súper progresista y políticamente correcto. Son todos iguales, ¿no? Eric quedó humillado a nivel nacional, pero no solo porque se puso en manos de malas personas, sino porque él mismo es el arquetípico caso de un sujeto que no supo manejar su fama y sin querer, y tal vez sin importarle tampoco, humilló a una trabajadora que tuvo la profesionalidad de atenderlo. Mujer que fue perseguida posteriormente para dar entrevistas contando cómo fue tener relaciones con alguien como Eric. Número 5. Número 4. A ella se le conoce como Heather, y a pesar de haber hecho algo absolutamente increíble, esta chica prefirió quedar en el anonimato en la medida que le fue humanamente posible. Se cree que porque tiene hijos. Te presento a Neil Falls, un temible asesino serial quien, con esa cara de ángel, fue responsable de la desaparición de al menos 10 prostitutas en Estados Unidos. El señor Falls era un hombre muy grande y muy fuerte, quien hallaba placer suministrando violencia física, con el único inconveniente de que no le agradaba cuando sus víctimas no podían o no sabían defenderse, motivo por el que elegía mujeres pequeñas. Para que te hagas una idea de lo que les hacía, la policía encontró en el portaequipajes de su auto su set para matar: una pala, un machete, un juego de hachas, un juego de mazos y múltiples cuchillos. La foto que estás viendo es real. Sus víctimas a menudo no podían ser reconocidas por los familiares. Neil las despedazaba. Su modus operandi, muy desprolijo, acudía a los departamentos de ellas. Primero se aseguraba de que estuvieran completamente solas y después, considerándolas indefensas, hacía lo suyo. Para que cobres noción de qué tan enfermo y salvaje era este energúmeno, él sabía que la policía lo iba a agarrar tarde o temprano. Fue por eso que, con un cinismo espectacular, le dijo en la cara a Heather que tenía intención y, cito, de hacerla mierda. Usualmente en este punto, a un tipo tan grande, poderoso y enfermo como Neil, solo le quedaba disfrutar de la mansedumbre de sus víctimas, mientras veían horrorizadas como él se les venía encima, tal como había ocurrido 10 veces antes de Heather. Pero esta chica fue distinta, porque de entre tanta gente que se queda paralizada al momento de la verdad, ella inmediatamente se resistió. Él logró fracturarle una vértebra y hacerle mucho daño, propinándole varios puñetazos. Pero Heather sabía que esta era una batalla de vida o muerte, y en una movida genial se le escurrió de los brazos, cogió el revólver que el asesino usaba para prepotear con arrogancia, el cual había colocado en la mesa de noche, y le pegó un tiro en el estómago.
Número 4. Número 3. Hay tantas historias en que las prostitutas son víctimas. Víctimas de estafadores, de enfermos, de gente desagradable, que es cuando menos muy políticamente incorrecto decir que la mujer que mora en el tercer escaño de este top resultará una catarsis para mucha gente. Una víctima transformada en victimaria. Te presento a Aileen Carol Wuornos, una de las pocas asesinas en serie de sexo femenino y, sin dudas, una de las más exitosas y terroríficas que jamás han existido. Ella ha sido conocida como el monstruo, la doncella de la muerte y la mujer araña. Con apenas 1,65 m de estatura y un peso insignificante, a Aileen se le adjudicaron no menos de 9 asesinatos a sangre fría. Todos hombres, todos clientes a quienes ella eliminó sin empacho disparando a cada uno múltiples veces. Aileen tiene el mérito, entre comillas, de ser la única prostituta que, para variar, revirtió el juego. Ella era una asesina serial que hacía temer a los hombres del estado de la Florida. Hombres que preferían no salir a divertirse, horrorizados al ver en las noticias cuerpos de sujetos asiduos de prostitutas encontrados en zanjas a los costados de los Everglades con sus cuerpos reventados a balazos. I'm all right with it, but like I said, remember, let them know that I know that the cops knew who I was. After Richard Mallory died, I left prints everywhere and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did, because I was no professional serial killer or anything, murderer or whatever you want to call it, you know. I wasn't special at what I was doing. Eileen, I did some sloppy work, you know, and I left How have you prepared yourself for tomorrow morning? I'm all right with it. Yeah, I'm ready to go. Hey, I was tortured at BCI. They had the intercom on in the room, and they kept lying that it wasn't on, and they were using sonic pressure on my head since 1997. Aileen Wuornos fue sentenciada a morir por inyección letal, sentencia que finalmente se cumplió en el año 2002. Dejó un hijo sin identificar. Número 3. Número 2. Este top ha sido un viaje, pero es hacia los últimos 2 lugares que aparecen las historias más hórridas y macabras. Lo que queda tan alto como el segundo lugar es una anécdota de supervivencia que supera a muchas películas de terror. Porque sí, la realidad es siempre mucho peor. ¿Qué te hace sentir el tipo que estás viendo en pantalla? Quienes lo conocieron dijeron que era amable, un hombre increíblemente educado, querido por su comunidad, que no molestaba ni a los animales. Su nombre es Gary Ridgway y se le conoce como el peor asesino serial en la historia de los Estados Unidos. Sin dudas también uno de los peores
que jamás haya pisado la tierra. Quizá conozcas a este tipo porque he hablado de él en muchas ocasiones. Así que, en consideración con toda esa gente, resumiré su currículum. Ridgway confesó al FBI que asesinó a unas 80 prostitutas. Bajo custodia, solo pudo decirles la ubicación de 40 cadáveres a la policía. El resto lo olvidó con los años. Su reino de terror inspiró a incontables películas de horror duro. La saga El juego del miedo y Hostel son apenas 2 de ellas. Es de mal gusto glorificar a los asesinos en serie. Lamentablemente, películas como Seven y El silencio de los inocentes, aun siendo espectaculares, cine puro, lo hacen en parte. Lo cierto es que los asesinos seriales son personas extremadamente enfermas y en muchas ocasiones disfuncionales y estúpidas. No son interesantes. Pero Gary era la excepción y con eso enamoró a múltiples guionistas. Era un monstruo, un ser abominable con un alma putrefacta. Pero el tipo, quien hoy a sus 70 y tantos perece lentamente en prisión, fue sin dudas un genio quien, por décadas, burló a lo mejor de la policía de Estados Unidos. Pero no pudo con Rebecca White. En el año 1982, con apenas 19 años, esta chica estaba en una situación desesperante. No tenía dinero y tuvo que recorrer a la prostitución. ¡Qué raro!, ¿no? Rebecca tuvo la pésima suerte de que, entre sus primeros clientes, estuvo Gary. Pero, en cuanto a suerte, también ha de decirse que fue la única que logró escapársele. Él las subía al auto y las llevaba a un sitio apartado. Una vez ahí, las estrangulaba. Pero cuando intentó hacerlo con Rebecca, no pudo contenerla y se le logró escapar. Lamentablemente, acá ocurre algo que hasta hoy da rabia. En aquellos tiempos, la policía perseguía mucho a las prostitutas, por lo cual Rebecca White no se animó a denunciar. No hasta que ella sabía que el monstruo conocido en los medios como el asesino de Green River fue el mismo que, aquella vez, había tratado de matarla a ella, cosa que le dio un cargo de conciencia terrible. Rebecca supo no solo lo afortunada que había sido, sino que se sintió conminada a decirle a la policía lo que ocurrió. Y ni bien el FBI abrió una línea segura para que toda prostituta que tuviera información del asesino de Green River pudiera hablar sin sufrir consecuencia alguna, ella inmediatamente contribuyó. Su testimonio fue clave para poner fin al espanto. Como dije antes, Gary Ridgway fue uno de sus primeros y su último cliente. Número 2. Número 1. Lo que mora tan alto como el primer lugar versa sobre un asesino en serie que había encontrado el paraíso. Viviendo en Alaska, en medio de la nada, y con tan solo un policía por miles y miles y miles de habitantes, Robert Hansen consiguió torturar, violar y destruir por completo a 17 mujeres. Y pudo haber seguido haciéndolo
Su situación era la envidia de cualquier asesino serial. Y a eso se sumaba que, incluso en el mundillo tenebroso de los asesinos en serie, Hansen era particularmente siniestro y depravado. Estamos hablando de un hombre que, una vez que secuestraba a una prostituta, se tomaba su tiempo con ella, días enteros, matándola lentamente, haciéndoles cosas que son inenarrables para YouTube. Militar retirado, Hansen poseía una avioneta en la que se movía entre sus dos propiedades en Alaska. Una de ellas estaba cerca de Anchorage, la capital del estado. Es ahí donde se citaba y posteriormente secuestraba a las prostitutas, para luego montarlas en un avión y llevárselas, amordazadas y maniatadas, hasta su base privada en medio de la nada. Una vez ahí, el tipo se daba el lujo de cazarlas como si fueran animales, usando una escopeta, dejando que corrieran en un yermo árido y helado lleno de pinos, mientras él se tomaba su tiempo y salía armado a bordo de una motoneta. Se cree que a un par simplemente las dejó morir de frío en la noche, completamente despreocupado, ya que, una vez más, él vivía en una zona muy apartada, donde encima hay peligrosos animales salvajes. ¿Te das cuenta? ¿No? Esta historia seguro te suena a múltiples películas de horror. Eso es porque el arte imita a la vida. Todo lo que te conté ocurrió a principios de la década de los 80. Y como muchas otras historias en este top, esto inspiró no solo películas, sino exitosas sagas de horror. ¿Cómo terminó el reinado del hombre apodado el pastelero asesino, mote dado a que tenía una panadería? Te presento a Cindy Paulson. En 1983, ella tenía 17 años. Hansen le ofreció $200 a cambio de sus servicios. Cuando ella se montó en el auto, él la sometió, la golpeó, la maniató, la violó múltiples veces y acto seguido la llevó al avión. Pero cuando el aparato estaba moviéndose sobre la pista de despegue, Cindy, esposada como estaba, consiguió escaparse. Hansen despegaba en la avioneta con la compuerta trasera abierta, sin haberse percatado de que su presa se le esfumó, que había quedado abajo en la pista, corriendo sin zapatos. Para cuando este aberrante ser se dio cuenta de lo que había pasado, era demasiado tarde. Cindy estaba declarando ante las autoridades y ese fue el principio de su fin. ¿Qué reflexión nos deja este top? Que no una, sino varias p***as fueron heroínas. Ellas, ya sea ayudando o tomando acción por mano propia, pusieron punto y final a los peores monstruos que puede producir una sociedad. Ocurrió múltiples veces. Ese es el pensamiento final con el que quiero terminar este trabajo. Fue gracias a ellas. Ellas, de alguna manera, salvaron vidas.